Prepárate para una historia que tocará tu alma y renovará tu fe en la fuerza humana. Estás a punto de conocer el viaje de Sofía Ramírez, una joven que, tras ser brutalmente humillada y víctima de xenofobia, se negó a ser definida por el dolor. Lo que hizo a continuación es una prueba de que la resiliencia y la verdad pueden prevalecer sobre la crueldad, transformando el sufrimiento en inspiración y la lucha en victoria. Si crees en el poder de la superación y en que la justicia divina nunca falla, dale me gusta a este video, suscríbete al canal para más historias que elevan el espíritu y nos hacen creer que el bien siempre triunfa. Y para conectarnos aún más, comenta desde qué lugar nos estás viendo. El cambio a Cedar Ridge no fue fácil. 6 meses habían pasado desde que la vida de Sofía Ramírez dio un vuelco, una devastadora crisis familiar que la arrancó de todo lo que conocía y la arrojó a una nueva ciudad, a un mundo que parecía girar a un ritmo diferente. Antes, ella era Sofía, la chica del karate, la promesa en las competiciones, con movimientos tan fluidos como un río. Ahora, era solo Sofía, la chica nueva, la latina en una escuela donde la mayoría de los rostros eran blancos, y cada rincón parecía gritar, «No perteneces aquí». Sentía las miradas, las conversaciones susurradas, una curiosidad velada que, con el tiempo, se transformaría en algo mucho más cruel y pesado. En el fondo, sabía que la vida no sería como antes, pero la intensidad de lo que estaba por venir aún era un secreto doloroso. La adaptación en Cedar Ridge High School se mostró un desafío que iba mucho más allá de las materias nuevas o de los pasillos desconocidos. Sofía esperaba la extrañeza inicial, la dificultad de hacer amigos, pero lo que encontró fue un muro de hostilidad levantado por un grupo popular de chicos, liderado por Dylan Reeves. No se conformaban con ignorarla, se encargaban de transformarla en un espectáculo. Sus comentarios eran navajas afiladas, sus bromas, martillos que golpeaban su alma. Cada risa alta, cada imitación forzada de su acento, cada referencia peyorativa a su origen latino, todo era calculado para humillarla públicamente, para que su dolor sirviera como entretenimiento y escalara su estatus social. Sofía sentía el peso de cada risa, la vergüenza ardiendo en su rostro, mientras la escuela parecía pactar con el silencio. Los actos de acoso no tardaron en escalar. Lo que comenzó con comentarios maliciosos y risas en los pasillos, pronto se transformó en bromas xenófobas abiertas, que eran lanzadas en su dirección como piedras, buscando no solo a Sofía, sino a su historia, su familia, su cultura. Cada día, el cerco se apretaba un poco más, y cada vez, el desprecio en los ojos de Dylan y sus amigos se hacía más evidente. La escuela, antes un lugar de aprendizaje, se había convertido en un escenario para la crueldad, y Sofía se veía atrapada en un guión que ella no había elegido, con cada paso pareciendo llevarla a un inevitable enfrentamiento. Sentía la presión, la humillación pública que se infiltraba en cada célula de su cuerpo. El punto de inflexión llegó en el estacionamiento de la escuela. Un día que comenzó como tantos otros, terminó con una escena grabada en la memoria de Sofía y en las pantallas de varios celulares. Dylan y sus amigos la acorralaron, en un círculo que parecía disminuir a cada segundo, mientras las burlas sobre sus raíces y su acento resonaban fuerte, mezcladas con las risas de otros alumnos que, en lugar de intervenir, sacaban sus celulares para filmar el espectáculo. Sofía sintió el pánico y la rabia mezclarse, la impotencia apoderándose de cada fibra de su ser. Aquel momento no era solo un incidente aislado, era la culminación de semanas de tormento, un grito de humillación que ella sentía que sería imposible silenciar. La humillación en el estacionamiento fue el detonante. Con el cuerpo aún temblando por la rabia y la vergüenza, Sofía se dirigió a la administración de la escuela, buscando la justicia que creía su derecho. El vicedirector Johnson, un hombre que parecía más preocupado por la imagen de la institución que por el bienestar de los alumnos, la recibió con una mirada impaciente. Mientras Sofía intentaba describir el tormento que venía sufriendo y el incidente reciente, él la interrumpió, minimizando todo como comportamiento adolescente.
un rito de paso inconveniente. Sus palabras resonaron en su mente. Los chicos son así, Sofía. Pronto pasará. Era evidente que la reputación de los agresores, hijos de familias influyentes en la ciudad, pesaba más que su dignidad, y la injusticia la sofocó. En medio de la indiferencia institucional, surgió un pequeño rayo de esperanza. La señora Rodríguez, una de las profesoras, una mujer con una mirada cálida y comprensión visible, intentó intervenir en nombre de Sofía. Se levantó contra el vicedirector Johnson, argumentando la seriedad del acoso y la necesidad de proteger a Sofía. Sin embargo, su voz fue ahogada por la rigidez de la institución, silenciada por la misma preocupación por la reputación que había descartado el sufrimiento de Sofía. La señora Rodríguez fue forzada a retroceder, pero su gesto, aunque frustrado, no pasó desapercibido para Sofía. Encendió una pequeña llama de gratitud en su corazón, un recordatorio de que no todos allí eran indiferentes a su dolor. Paralelamente a todo este dolor, el padre de Sofía, Marcus Williams, sentía cada humillación de su hija como si fuera en su propia piel. Ex instructor de combate del ejército, había moldeado a Sofía desde temprana edad en las artes marciales, y ver a su hija, antes tan fuerte y confiada, ser disminuida de esa forma, encendía en él un fuego protector. El deseo de confrontar a los chicos, de usar la fuerza para acabar con aquello, era casi incontrolable. Sentía la impotencia de ella, y su propia impotencia por no poder intervenir de la manera que su instinto de padre militar exigía. En el fondo, la preocupación era palpable, pero él sabía que el camino que Sofía elegiría sería suyo. A pesar del dolor y la rabia que bullían dentro de ella, Sofía le pidió a su padre que no interfiriera. Sabía que la intromisión de él, por más bien intencionada que fuera, le quitaría la oportunidad de encontrar su propia fuerza, de resolver esa situación de una manera que la haría crecer. Aquel momento de vulnerabilidad, de sentirse tan expuesta y desamparada, paradójicamente, la empujó a una profunda transformación interna. La paciencia estratégica, aquella que la hizo tragarse sapos durante meses, ya no era suficiente. Sofía percibió que necesitaba luchar, pero no de cualquier manera. Necesitaba luchar de forma inteligente, con la furia y la determinación que ella sabía que estaban escondidas dentro de ella, esperando el momento justo para surgir. La decisión estaba tomada, y lo que siguió fue una inmersión secreta en una rutina de entrenamiento aún más rigurosa. Sofía y su padre, Marcus, pasaban horas y horas en el garaje, que se transformó en un dojo particular. Cada puñetazo, cada patada, cada bloqueo era ejecutado con una intensidad que antes no existía. Marcus, con su mirada entrenada, percibía el cambio. Aquella ya no era la Sofía que entrenaba por disciplina o por pasión. Era la Sofía que estaba resurgiendo, transformando cada frustración, cada lágrima de impotencia, en fuerza bruta y técnica depurada. Él veía en sus ojos la transición, la metamorfosis de una víctima a una luchadora implacable. Era un entrenamiento silencioso, enfocado, donde cada movimiento era un paso hacia su propia liberación. Sin embargo, la transformación de Sofía no se limitaba a lo físico. Su decisión de enfrentar a los agresores no sería solo con los puños. Necesitaba desarmarlos con la verdad, exponer la cobardía detrás de su pretendida superioridad. El escenario para esta confrontación verbal fue la cafetería de la escuela, un lugar donde el acoso de Dylan y sus amigos siempre florecía. Un día cualquiera, con el bullicio habitual, Sofía se acercó a su mesa. Sus palabras, firmes y claras, resonaron más allá de su grupo, exponiendo la fragilidad del prejuicio, desafiando la percepción de que su origen era una debilidad. Los confrontó, no con rabia descontrolada, sino con la convicción de quien finalmente encontró su voz, y la cafetería, por unos instantes, se silenció para escuchar. A pesar de la confrontación verbal de Sofía, Dylan y sus amigos, cegados por la arrogancia y la convicción de su impunidad, no la escucharon. La advertencia de Marcus, el padre de Sofía, que de alguna manera había llegado a sus oídos, fue completamente ignorada. La subestimaron,
Vieron en ella solo a la chica que habían logrado humillar antes, sin percibir la transformación que había ocurrido en su interior. La cafetería había sido solo un preludio, un adelanto de lo que estaba por venir. Estaban a punto de aprender, de la forma más dura, que la paciencia de Sofía se había agotado, y que la fragilidad que antes mostraba era, en realidad, una armadura que ella llevaba para protegerse. La prepotencia de los chicos estaba a punto de chocar con una fuerza que jamás imaginarían. El clímax de aquella jornada se dio nuevamente en el estacionamiento de la escuela. El mismo lugar que había sido escenario de su humillación inicial. Era un día como cualquier otro. El sol de la tarde bañaba el asfalto, y el bullicio de los alumnos dispersándose hacia casa llenaba el aire. Fue entonces cuando Dylan y sus amigos, en su arrogancia habitual, decidieron acorralar a Sofía una vez más. El círculo se cerró, y las sonrisas burlonas aparecieron en sus rostros, una repetición cruel del pasado. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. Sofía no se encogió. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una determinación fría e inquebrantable. El momento de su liberación había llegado. Fue en ese exacto instante, con el círculo de los agresores cerrándose a su alrededor, cuando Sofía reveló su verdadera fuerza. Ya no era la chica acorralada que ellos habían conocido. Los meses de entrenamiento riguroso, las horas sudando en el garaje con su padre, todo culminó en ese momento. Sus movimientos, antes contenidos, ahora fluían con una agilidad y precisión impresionantes. Se levantó, no con desesperación, sino con la calma de quien sabe exactamente qué hacer. Sus ojos enfocados, su cuerpo en alerta, estaba lista. La sorpresa en los rostros de los chicos era palpable, reemplazando la burla por una confusión creciente. El primero en sentir el impacto fue el propio Dylan. Él avanzó, confiado, esperando la misma reacción de siempre, pero Sofía, en un movimiento rápido y calculado, desvió el golpe y usó su propia fuerza contra él, derribándolo con una técnica limpia de artes marciales. No fue un puñetazo o una patada desordenada, fue la aplicación precisa de años de entrenamiento, de disciplina y de una mente que se había transformado. Los otros dos agresores, antes llenos de bravuconería, dudaron por un segundo. Sus sonrisas desaparecieron. La amiga de Sofía, Zoe, que observaba de lejos, sacó el celular, no para divertirse con el sufrimiento ajeno, sino para registrar el giro que estaba a punto de ocurrir. Sofía no dudó. Con Dylan en el suelo se volvió hacia los otros dos. Intentaron atacarla simultáneamente, pero Sofía se movió con una fluidez que los tomó por sorpresa. Cada movimiento era calculado, cada bloqueo preciso. Usó la propia impulsividad de los chicos contra ellos, desviando un ataque y usando la inercia para desequilibrar al otro. No había rabia descontrolada en sus ojos, sino una calma peligrosa, la concentración de alguien que está ejecutando un plan minuciosamente entrenado. Era el arte marcial en su forma más pura, desprovista de cualquier exceso, enfocada solo en la eficiencia. Los chicos, acostumbrados a dominar por la fuerza y la intimidación, estaban siendo desarmados por la técnica y la mente de una chica. Uno de ellos, más fuerte, intentó agarrarla, pero Sofía giró, usando el peso del cuerpo de él para proyectarlo al suelo con un golpe sordo. No era una pelea callejera, con puñetazos aleatorios. Era la demostración de un dominio completo del cuerpo y de la mente, de años de dedicación que ahora se manifestaban en cada músculo. El tercer chico, que observaba la escena en shock, retrocedió un paso, la arrogancia desapareciendo de su rostro. Lo que veían no era la chica frágil que esperaban, sino una adversaria que se movía, con la gracia y la letalidad de una depredadora. La humillación que intentaron infligirle se estaba volviendo contra ellos, y el estacionamiento de la escuela se transformó, en ese instante, en un escenario de desenmascaramiento. En pocos minutos los tres chicos que antes se sentían invencibles estaban en el suelo, derrotados y humillados por la misma chica que ellos pensaban poder controlar. No hubo golpes brutales o gritos de dolor, pero la derrota en sus rostros era evidente. Sofía los había dominado, no con violencia gratuita,
sino con la precisión de sus movimientos, desarmando la arrogancia de ellos con cada técnica. El silencio que siguió a aquella pequeña batalla era ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de los chicos. La escena, grabada por la amiga Zoe, capturó cada instante, cada detalle del giro, y aquel video sería la prueba irrefutable de que la verdad, a veces, se revela de formas inesperadas. El video rápidamente se hizo viral. No tardó en que las imágenes de Sofía, la chica antes víctima de acoso, ahora dominante en el estacionamiento de la escuela, se extendieran como fuego. La exposición fue abrumadora. Desenmascaró no solo el acoso xenófobo de Dylan y sus amigos, sino también la inacción y la complacencia de la administración de la escuela, que había dado la espalda al sufrimiento de Sofía. La narrativa oficial, que minimizaba el incidente, se desmoronó ante la cruda realidad de las imágenes. La opinión pública y los padres de otros alumnos, conmocionados, exigieron explicaciones. Era el comienzo del ajuste de cuentas y Sofía, sin saberlo, había encendido la chispa de un cambio mayor. Las consecuencias no tardaron en surgir, y fueron amplias. La escuela, presionada por la repercusión del video y la indignación de la comunidad, no tuvo más remedio que actuar. Dylan y sus amigos, que antes se sentían intocables, fueron expulsados de Cedar Ridge High School. Además de la expulsión, enfrentaron acusaciones criminales, un desenlace que jamás imaginaron para sus bromas. La impunidad que los protegía se derrumbó, y tuvieron que enfrentar las serias implicaciones de sus actos. Aquel día en el estacionamiento, que ellos planearon como una humillación más para Sofía, se convirtió en el punto de inflexión que expuso la verdadera cara de la crueldad y de sus propias fragilidades. El vicedirector Johnson, cuya complacencia y negligencia contribuyeron al sufrimiento de Sofía, también fue despedido. Su priorización de la reputación de los agresores en detrimento del bienestar de los alumnos le costó el cargo, y su caída fue un alivio para muchos. En lugar de una administración indiferente, el director Hayes, quizás sensibilizado por la crisis y la presión externa, y la señora Rodríguez, que antes había sido silenciada, asumieron un papel de liderazgo en la implementación de nuevas políticas. La señora Rodríguez, en reconocimiento a su integridad y su apoyo a Sofía, fue ascendida, y su voz, que antes era ahogada, ahora resonaba por toda la escuela, promoviendo la inclusión y el respeto. La escuela, bajo el nuevo liderazgo del director Hayes y la señora Rodríguez, experimentó una profunda transformación. Se implementaron nuevas políticas antiacoso y de inclusión, no solo en papel, sino con acciones concretas. Se realizaron talleres sobre diversidad y respeto, y se alentó a la comunidad escolar a denunciar cualquier forma de acoso. El ambiente de Cedar Ridge High School comenzó a cambiar, lentamente, de un lugar de indiferencia a un espacio donde el respeto y la valoración de las diferencias eran priorizados. La historia de Sofía, dolorosa como fue, se convirtió en un catalizador para un cambio necesario y largamente esperado. Sofía, que antes se había sentido tan pequeña e invisible, comenzó a florecer. La confianza que había perdido bajo el peso del acoso no solo regresó, sino que se solidificó de una forma que ella nunca imaginó. Ya no era definida por su origen o por el sufrimiento que había enfrentado, sino por su resiliencia y por la fuerza que encontró dentro de sí. La experiencia traumática, en lugar de romperla, se transformó en un propósito mayor, una llama que la impulsaba a ir más allá de su propio dolor. Había probado a sí misma y a todos que la verdad y la persistencia pueden, sí, prevalecer sobre la crueldad. La historia de Sofía no se detuvo en las puertas de Cedar Ridge High School. Su viaje de superación, que comenzó como una lucha personal contra la xenofobia, se transformó en una voz poderosa, inspirando a otros a encontrar su propia fuerza ante la adversidad. Se convirtió en una portavoz nacional por los derechos de las minorías, y su historia era contada en conferencias, artículos y entrevistas, llegando a personas en todo el país. La chica que un día se encogió de miedo en el estacionamiento de la escuela, ahora se presentaba con la cabeza erguida, irradiando la confianza de quien conoce el valor de su propia voz.
Su impacto fue sentido por jóvenes, de diversos orígenes, que veían en Sofía la prueba viviente de que es posible transformar el dolor en propósito. Ella animaba a todos a no callarse ante la injusticia, a buscar apoyo y a creer en su propia capacidad de superación. No había discursos grandiosos o soluciones mágicas en sus palabras, solo la cruda verdad de su experiencia y el mensaje de que la resiliencia es una herramienta poderosa. Sofía Ramírez no era solo una sobreviviente, era una guerrera que había transformado su trauma en un faro de esperanza, mostrando que la crueldad puede ser combatida con verdad y coraje. Sofía, en sus charlas y conversaciones, siempre hacía hincapié en que su historia no era sobre un único acto heroico, sino sobre la suma de pequeñas decisiones, de momentos de debilidad que se transformaron en fuerza. Hablaba sobre la importancia de tener un padre que la apoyó, que le enseñó a luchar, no solo físicamente, sino por su dignidad. Marcus, su padre, la observaba con un orgullo silencioso, sabiendo que la semilla que plantó en sus entrenamientos había germinado en algo mucho mayor de lo que él podría haber imaginado. La sociedad entre padre e hija, forjada en la adversidad, era un testimonio de la capacidad humana de resurgir. La resiliencia de Sofía no era una característica innata, sino algo construido con cada desafío superado. Hablaba abiertamente sobre el miedo, la vergüenza y la rabia que sintió, humanizando su experiencia y haciéndola accesible a todos. La forma en que transformó su experiencia traumática en un propósito mayor, definiéndose no por su origen o por las cicatrices del pasado, sino por su espíritu inquebrantable, era el mensaje central. No solo se recuperó, sino que se redefinió, mostrando que la verdadera fuerza está en transformar el dolor en un motor para el cambio, tanto personal como colectivo. La historia de Sofía se convirtió en un ejemplo de cómo la adversidad, cuando se enfrenta con coraje y estrategia, puede ser el catalizador de grandes transformaciones. No buscaba venganza sino justicia y la certeza de que nadie más pasaría por lo que ella pasó. Su objetivo siempre fue desmantelar el sistema que permitía que el acoso y la xenofobia prosperaran, y no solo castigar a los agresores. Era una lucha por un ambiente escolar más seguro, donde la diversidad fuera celebrada y donde cada alumno, independientemente de su origen, pudiera sentirse perteneciente y respetado. Lo que Sofía vivió y superó sirvió de inspiración para que otras escuelas y comunidades en todo el país revisaran sus propias políticas y actitudes. Ella demostró que una voz, por pequeña que parezca al principio, puede causar un efecto cascada de cambios positivos. No hubo milagros o intervenciones fantásticas. La superación de Sofía fue resultado de su propia fuerza interior, de la disciplina que adquirió y del apoyo de su padre. Era la realidad de una joven que se negó a ser definida por el dolor, eligiendo en cambio transformar su experiencia en un legado de empoderamiento y esperanza para tantos otros. El desenlace de la historia de Sofía fue un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la imposición por la violencia o en la supresión del otro, sino en la capacidad de levantarse después de la caída, de encontrar la propia voz y de inspirar cambios duraderos. Su superación no fue un evento aislado, sino la culminación de un proceso, la materialización de una resiliencia forjada en la adversidad. La victoria de Sofía fue un triunfo de la verdad sobre la mentira, del coraje sobre el miedo y de la empatía sobre la indiferencia, demostrando que la humanidad es capaz de resurgir incluso ante las peores pruebas. Sofía Ramírez, la chica que se convirtió en guerrera, logró algo que iba mucho más allá de su propia victoria personal. Transformó su dolor en un catalizador para una comunidad más justa y para un mundo más inclusivo. No hubo aplausos estrepitosos al final de su jornada en el estacionamiento, pero lo que dejó atrás fue algo mucho más significativo. La esperanza de que, no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega, y con él, la oportunidad de reescribir la propia historia, de definirse no por sus orígenes, sino por su espíritu inquebrantable.